practicando los procedimientos, ¿sí? Como habíamos hecho ya al principio de año, creo que habíamos trabajado con el cuaderno. Ya creo que la semana que viene vuelvo con el pizarrón, así que si no entienden algo o no ven algo, me avisan, ¿sí? Bien, voy a girar la pantalla y ustedes me van avisando si algo no entienden o si algo no se ve bien, eso lo van avisando. Bien, antes de empezar a ver el teorema de Tales, yo necesito que ustedes tengan en cuenta y tengan muy presente cuándo una figura es semejante y cuándo no lo es. Bien, una figura geométrica o cualquier otra figura es semejante cuando tienen la misma forma, yo ahí puse idéntica, tiene que ser tal cual. Entonces, es semejante si tienen la misma forma y lo único que cambia va a ser el tamaño. Entonces, hay una forma para saber si es semejante o no. La forma de saber si esa figura es semejante o no es armando proporciones y razones. A ver, yo acá les voy a dar un ejemplo bastante sencillo que son con dos triángulos rectángulos. Fíjense, tenemos dos triángulos rectángulos y lo que tenemos que ver es si son semejantes o no. Puede ser que no lo sean, ¿sí? Entonces ustedes para estar seguro tienen que realizar razones. Las razones, no sé si se acuerdan, pero son pequeñas fracciones. Cuando veían em, radicales, no, racionales, números racionales, veían razones, ¿sí? Pequeñas fracciones. Entonces nosotros ahora vamos a trabajar con esas razones y vamos a encontrar un valor numérico que nos va a permitir saber si son proporcionales, si son semejantes o si no. Bien, lo que vamos a hacer, ustedes ya conocen los triángulos rectángulos, es ir comparando los lados. Entonces, yo empecé con el lado, el cateto opuesto, no sé si lo recuerdan, el cateto opuesto, y voy a compararlo con el cateto del mismo triángulo opuesto, pero el más chiquito. Entonces voy a armar una fracción. Al cateto mayor, o sea, al 6, lo voy a dividir en 3, ¿sí? Que estoy hablando de este lado, ¿eh? Entonces, cuando yo divido 6 dividido 3, voy a obtener el número 2. Todavía no voy a explicar qué significa eso. Voy a hacer lo mismo con los otros lados también. ¿Por qué lo dividís en tres? ¿Cómo? ¿Por qué Perdón. lo dividiste en Acá estoy comparando este lado con el que corresponde en el chiquitito. No sé si me seguís. tres? Sí, sí. Fíjate que tiene la misma forma el triángulo, ¿sí? Entonces, estoy hablando del cateto opuesto y del cateto opuesto más chiquitito, ¿sí? Es lo que corresponde en cada uno. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con la hipotenusa. Fíjate que primero estoy hablando de 12 y lo voy a dividir con la hipotenusa del triángulo más chiquito, ¿sí? ¿Ronnie? Sí, sí. Bien, entonces lo que hice fue dividir 12 dividido 6. 12 dividido 6 también me da 2. Voy a tomar el último lado. El último lado es el cateto adyacente o el que está sobre la base, vendría a ser en este caso. Y a 10 lo voy a dividir por 5. Bien, fíjense, también me da 2. Todas las razones me dan el mismo resultado, que es 2. Bien, lo que significa es que todos los lados son proporcionales, o sea, lo único que hace es cambiar, o sea, si yo lo multiplico por 2, voy a obtener 12. Si a 3 lo multiplico por 2, voy a obtener 6. Si yo a 5 lo multiplico por 2, voy a obtener 10. Entonces, fíjense que
tengo el mismo triángulo, pero más grande. Entonces lo que yo puedo decir directamente es que son semejantes. Estos lados van a ser proporcionales. Si yo acá, no sé, por dar un ejemplo, tengo el lado, en vez de valer 10, vale 15, yo acá haría la división 15 dividido 5 y me daría 3. Entonces significa que no son semejantes. No es un triángulo semejante porque no tendría todas las razones iguales. Entonces, siempre que sean semejantes dos figuras, ustedes van a tener que encontrar razones iguales, ¿sí? La división de los lados les va a dar el mismo resultado, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Para saber cuándo es semejante o cuándo no. ¿Alguna duda? Y no importa que esté de otra forma el triángulo. No, fíjense que yo acá lo roté. A uno de los triángulos lo roté. Fíjate, tengo el triángulo chiquito y el otro lo cambié de lado. Lo Claro, roté. claro, pero imagínate que es un triángulo... No dije nada. Si tiene otra forma, por ejemplo, si acá yo pongo en vez de un triángulo rectángulo un isósceles, por ejemplo, por darte Sí, un ejemplo. tienen los mismos números No, y no. todos te dan igual. No, tiene que ser, sí o sí, tiene que tener la misma forma. Sería muy raro que tengan los mismos números y que, eh, además, fíjate, tiene que coincidir los ángulos. Si yo cambio la forma, va a variar lo... ¿Se me tildó a mí o se les tildó a todos? No, a mí también se me tildó. Se me tildó, no escucho nada. Hola, Ahora sí ¿se creo que Ahora escucha? sí, sí. Ahora sí se Ahí escucha. está. Ahí está. ¿Dónde quedé? Ahí saqué el Lo de las Wi-Fi. formas. Bien. Se había Tiene... tildado. Bien. La forma tiene que ser idéntica y además tiene que coincidir los ángulos. Fíjate que acá tenés un triángulo rectángulo, entonces uno de los ángulos sí o sí va a tener que ser recto. ¿Sí? No, no va a variar eso. Eso no va a poder variar. ¿Sí? La forma tiene que ser idéntico. Si no se me escucha, me avisan, ¿eh? Porque a veces me tildo yo. Estoy ahora con los datos. ¿Se me escucha? Sí, profe. Sí, Se escucha profe. bien, sí. ¿Sí? Bien. Les voy a mostrar un ejercicio para que ustedes sepan para qué estamos viendo este tema o que medianamente nos va a servir como para poder averiguar el valor de un lado. Fíjense, yo les doy dos triángulos. El más chiquito tiene todos los datos y el mayor le falta un valor. Y ese valor lo voy a tener que encontrar yo. Yo les dije que las razones siempre me tienen que dar iguales, ¿sí? Entonces, como siempre me tiene que dar igual, yo voy a poder armar una proporción. Fíjense, lo que voy a hacer es ir comparando los lados. Yo dije que voy a armar razones, entonces, el lado más grande, yo no sé cuál es el valor, entonces agregué que ese lado vale X. Y lo tengo que dividir por la hipotenusa, pero del triángulo más chiquito. Entonces, directamente lo divido por 5. ¿Sí? Estoy armando razones. Después, voy a tomar cualquiera de los otros lados. Por ejemplo, yo acá tomé el valor del triángulo, del lado, perdón, que es 7. Entonces, tengo que dividirlo por el mismo lado, o sea, yo no puedo tomar otro, tengo que tomar la base, entonces lo divido por 3,5, ¿sí? No puedo mezclar, por ejemplo, este valor con este, siempre el mismo, el mismo lado, ¿sí? Pero uno más grande y el otro más chico. En este caso armé la proporción y tomé el número 7 y lo dividí
por el cateto de la base, que es 3,5. Bien, yo sé que estas dos razones me tienen que dar igual. Igual. Entonces, directamente los igualo. Fíjense que acá me dio igual las razones. Entonces, como yo tengo que averiguar un lado, lo igualo para que me quede una ecuación. Observen que me quedó una ecuación que posiblemente ustedes ya la hayan visto. El año pasado vimos similares a estas. Bien, entonces lo que hacemos, fíjense que quedan dos razones. Lo que hacemos es multiplicar siempre en forma cruzada 3,5 por x, ¿sí? 3,5 el denominador con el numerador que está arriba, ¿sí? Siempre en forma cruzada, por eso yo pongo ahí las flechas. Después bajo el igual y multiplico 5 por 7, ¿sí? Entonces fíjense que me queda cruzada la multiplicación. Bien, una vez que yo multiplico en forma cruzada, directamente empiezo a resolver. 7 por 5 me da 35. Y acá fíjense que 3,5 está multiplicando, lo pasé dividiendo y el resultado que voy a obtener es 10. Significa que el lado de la hipotenusa, x, va a ser igual a 10. Entonces, este tema nos va a servir para encontrar los lados que faltan. Profe, ¿por ¿sí? qué x dividido 5 le igualaste a 7 dividido 3,5? ¿Cómo? ¿Que por qué la x la igualaste con el 7? O sea, Recuerdan que yo acá dije que iba armando razones, ¿no? Iba claro, armando razones. pero ¿por qué Bien, el y todas las razones. 7,35? Como 3. ¿Por qué el Porque 7? acá dije 7 es el lado de la base mayor, ¿no? Entonces, Sí, si busco el mismo lado en la base del triángulo menor es 3,5. ¿Sí? Esta es la base y esta es la base. También podría haber usado, ¿siempre se va a igualar con la base o con cualquier otro número? por ejemplo, 4 dividido 2. ¿Sí? Siempre armando una Ok, proporción, ok. pero con los lados coincidentes. No puedo armar, por ejemplo, estos dos lados. Esos dos lados no los puedo usar. Siempre sería los lados, pero em, los lados iguales, pero de los distintos triángulos. ¿Está bien? Sí, Si sí, acá gracias. tomo la base, acá tomo la base. Si acá tomo la altura, también tomaría la altura en el chiquitito. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, ¿y por qué lo igualo? Simplemente porque yo sé que la razón, ¿sí? Si yo me guío con esto, sé que la razón me tiene que dar igual. Entonces sé que esta razón, si yo lo divido, me tiene que dar igual a esta razón. Entonces tiene que ser un igual sí o sí ahí. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien. Fíjense que acá encontré que x es igual a 10, entonces directamente lo podría reemplazar acá y ya sé que el valor del lado que me falta. ¿Sí? Entonces lo que nos sirve para lo que nos sirve este tema es para encontrar justamente los lados que faltan, que son proporcionales, siempre armando razones, ojo, y proporciones. Nosotros vamos a ver semejanzas y razones y proporciones, pero con el teorema de Tales, que no solo me van a servir con triángulos, sino también con figuras que forman distintas rectas. Entonces, ¿hasta acá hay alguna duda como para poder avanzar? ¿Ninguna? Bien. No, ninguno, gracias. Lo que voy a hacer es pasar directamente a el teorema de Tales, pero con rectas, ¿sí? Ya luego voy a
mezclarlo con triángulos. Lo importante es que ustedes hayan entendido bien cuándo son semejantes y cuándo no las figuras y cómo armar las proporciones. Yo voy a ir avanzando. Hoy, lamentablemente, tuve que darlo así. Bien, voy a dar la teoría, ¿sí? A simple vista parece difícil, pero en realidad no lo es. Nosotros podemos armar distintas razones. El teorema de Tales dice que cuando nosotros tenemos 3 o más rectas paralelas, fíjense que acá las rectas paralelas son A, B y C, ¿sí? La recta A, la recta B y la recta C. Cuando nosotros tenemos 3 o más rectas paralelas que son cortadas por rectas transversales, las rectas transversales van a ser E y F, ¿sí? Estas rectas pueden estar con esta forma, también pueden estar rectas, ¿sí? No siempre va a tener la misma forma, por eso no se asusten. Yo les doy este ejemplo, pero puede ir variando. Bien, entonces siempre que tenemos 3 rectas paralelas o más y son cortadas por 2 rectas transversales, la razón de las medidas de los segmentos determinados en uno de ellos es igual a la razón de las medidas de los segmentos correspondientes a la otra. A ver, a simple vista parece difícil, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es armar proporciones. Y existen muchas proporciones. Yo acá les voy a dar 2 ejemplos. Ustedes, a medida que vayan haciendo ejercicios, se van a dar cuenta que pueden armar más. Bien. Nosotros vamos a comparar estas medidas, ¿sí? Estas medidas con respecto a las medidas que tenemos en la otra recta, ¿sí? Recuerden que yo acá marco puntos, por lo general ya van a estar indicados, y cada segmento se va a formar, por ejemplo, acá el segmento AC, yo lo voy a indicar con una recta arriba. Esto me va a indicar que estoy hablando de este segmento, ¿sí? Luego tengo el otro segmento que es el opuesto, B y D. Entonces, nosotros vamos a armar razones, como estábamos armando recién, comparando los 2 triángulos. En vez de comparar triángulos, vamos a comparar segmentos. Entonces, yo digo que voy a tomar primero la razón AC, ¿sí? AC, y lo voy a dividir por el segmento de la recta opuesta, ¿sí? Que sería BD, ¿sí? Armé una razón. Lo mismo que hacía con los triángulos, pero ahora con segmentos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguno? ¿Quieren que vuelva a explicarlo? Díganme ustedes Sí, si sí. alguien quieren que lo vuelva a explicar. Sí. Bien, yo voy a comparar los segmentos que tengo en esta recta con respecto a los segmentos que tengo en esta recta. Y voy a armar razones como venía haciéndolo con los triángulos. Entonces, fíjense, tenemos el segmento AC, ¿sí? AC, y lo voy a dividir por el segmento de la otra recta. En este caso va a ser BD, ¿está bien? Siempre voy a armar razones. Lo mismo que tomo acá, tengo que dividirlo por lo que está en la otra recta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ronnie, ¿sí? Bien. Ahora yo voy a armar otra razón. Y la otra razón que voy a armar es CE, ¿sí? CE. Como tomo CE, tengo que ir a la otra recta y tomar el mismo segmento.
CE y lo divido por el segmento que es opuesto, DF en este caso. Yo sé que cuando yo divido estas razones van a tener que ser iguales. Entonces directamente puedo armar la proporción y acá poner que es igual. Cuando yo divido esto con esto, ¿sí? Estos dos segmentos y estos dos segmentos, ambos me tienen que dar iguales. Puedo armar muchísimas proporciones. Por ejemplo, otra proporción que puedo tomar es el segmento AE. AE, ¿sí? Tengo que ir a la otra recta y tomar el mismo segmento, el segmento BF. Entonces, fíjense, al segmento grande lo dividí por el mismo segmento grande de la otra recta. Después lo puedo igualar con cualquier otro segmento. En este caso tomé AC y lo dividí por el mismo segmento que es BD, ¿sí? Así como esto, yo les di dos ejemplos y en realidad pueden ustedes ir formando los segmentos que ustedes necesiten para cada ejercicio. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Quieren consultar? No se queden con dudas, porque el tema no es difícil, ahora lo van a ver en un ejercicio, no es difícil y ustedes lo podrían llegar a comprender fácilmente, si ustedes se preguntan. ¿Quieren realizar alguna consulta? Yo no entendí el de abajo. O sea, el último que explicaste. El último que expliqué fue, en la primera razón tomé los segmentos AE, ¿sí? Entonces, como tomo el segmento AE, tengo que ir a la recta que sigue y también tomar el segmento BF. O sea, si tomo todos Pero los sería lo segmentos... mismo como en el primer ejemplo. O sea, el Sí, resultado va a ser el mismo. ¿esto? No, el resultado en general va a ser el mismo. Sí, te tiene que dar el mismo valor la razón, sí. Cada razón que ustedes tomen tiene que dar igual. Eso sí. Ok. Recuerden que estos dos ejemplos se los di yo ahora y en realidad por cada ejercicio que ustedes tengan, posiblemente tienen que pensar la razón y puede llegar a ser diferente, ¿sí? No es que simplemente hay estas dos razones. Para cada ejercicio puede variar. Entonces, lo que ustedes tienen que entender bien es que si ustedes toman este sector, lo tienen que dividir por el mismo sector, pero en la otra recta. Siempre sería, comparo una recta con respecto a la otra. No pueden mezclar, ¿eh? Voy a mostrar un ejemplo como para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. Fíjense, yo acá tomé otra forma. Puede variar, puede estar al revés, depende de cada ejercicio. Entonces, recuerden que nosotros siempre tenemos que armar la proporción. Bien, les muestro el ejercicio. El ejercicio dice, hallar el segmento AE. Segmento AE empieza en este punto. A ver, ¿qué le indico acá? Empieza en este punto y termina en el punto E. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es averiguar por completo este lado. ¿Sí? Para eso me da datos. Antes que nada empieza diciéndome que este segmento es paralelo a este y al último que encontramos acá. Estos datos me dice acá arriba. Esto significa que todos estos segmentos son paralelos. Y siempre lo va a decir porque si no, no van a poder aplicar el teorema de Tales. Bien. Después me empieza a dar datos. El primer dato dice que CE
es igual a 4. Entonces yo lo indiqué acá. En el otro segmento me dice DF es igual a 3 y el segmento BD es igual a 9. Una vez que yo ubico todos los datos en las rectas, nosotros ahí, a partir de ahí, recién podemos armar la proporción. Bien, como principal, lo que vamos a tener que hacer es, sí o sí, poner el dato, lo que nos está pidiendo. En este caso nos dice que averiguamos el segmento AE. ¿Sí? Entonces yo voy a buscar lo mismo, ¿sí? En la otra recta, que sería el segmento BF. Entonces, lo divido por BF. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Se entiende cómo lo dividí? ¿Puede repetir la última parte que no entendí muy bien? Bien, a ver, yo necesito hallar el segmento AE, ¿no? Entonces, nuestra primera incógnita va a ser el segmento AE. Lo que vamos a hacer es pasar. Recuerden que si yo tomo de este lado todo el segmento, del otro lado, la otra recta, también tengo que tomar todo el segmento. Entonces, lo que hice fue tomar el segmento B, ¿sí? El segmento que empieza en B y termina en F. ¿Sí? Fíjense que es la misma recta, pero puesta, ¿está bien? ¿Se entiende cómo armé esta razón? Si yo tomo Sí. este valor, en la otra recta tengo que tomar el valor total también, para armar la razón. Igualo, para armar la proporción, y voy a mirar los datos que tengo. Fíjense, los datos que tengo me dan estos segmentos, ¿sí? Este segmento que está acá arriba, yo no sé cuál es el valor. Entonces, no tendría que tomar este valor porque me quedaría más incógnitas. Y no quiero buscar eso. Entonces, lo que voy a hacer es tomar los segmentos que yo sé cuánto valen. En este caso, sé que CE vale 4. Entonces, directamente uso el segmento CE. En la recta opuesta uso el segmento DF, ¿sí? Porque también sé cuánto vale. Bien, una vez que yo armo esta proporción, tengo que empezar a reemplazar por los datos y empezar a resolver. Bien, entonces, AE no sé cuánto vale, entonces lo dejo así porque es nuestra incógnita. El segmento BF sé que vale 9 más 3. Entonces lo reemplazo. 9 más 3 es igual el segmento CE vale 4. Entonces lo reemplazo por 4. Y el segmento DF vale 3. Entonces lo reemplazo por el valor 3. ¿Sí? ¿Se entiende cómo lo reemplacé? Simplemente con los datos que tuve, que ya me dieron en el ejercicio. ¿Está bien? Bien, una vez que yo reemplazo por los valores numéricos, empiezo a resolver. En este paso simplemente sumé 3 más 9, que me da 12. Acá, para Profe, resolverlo... disculpe, 5 minutos. Sí, bueno, gracias. Para resolverlo, tengo que multiplicar cruzado. Entonces, 12 por 4
o 4 por 12, y 3 por AE, perdón. Resuelvo, 4 por 12 es que es 48, y luego paso dividiendo el numerito 3. Fíjense que esto es lo mismo que yo tuviera una X, ¿eh? Si ustedes quieren, en vez de trabajar con AE, trabajarlo con una X, lo pueden hacer. Bien, entonces me da que el valor del segmento AE es igual a 16, ¿sí? Bien, entonces todo este valor me va a dar 16. ¿Cómo lo verifico y cómo sé que está bien? Bien, acá, fíjense, yo tomé este valor, en vez de escribir AE, como está acá, en la proporción, yo puse 16. Entonces, cuando lo simplifico, de los dos lados del igual, me da 4 tercios. Y ahí sé que está bien la proporción. Si me da diferente en una de las dos proporciones, algo resolví mal en esta proporción. ¿Está bien? Bien, obviamente el viernes vamos a seguir viendo estos ejercicios porque de la nada tampoco lo van a poder hacer, ¿sí? El viernes voy a subir la guía, hoy voy a subir algunos videos como para que ustedes también vayan escuchando y puedan ir viendo ejercicios, cómo se resuelven. ¿Está bien? No es difícil una vez que ustedes agarran la mano cómo armar esta proporción, van a poder comprender bien el tema. ¿Está bien? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta?